Muy bien, mis hermanas, gracias por su sintonía. Bienvenidos, hermanos, a Tesoros del Cielo, a esta nueva sesión que hemos titulado Devoción en Moción, un estudio acerca de los principios bíblicos por los que debemos de vivir, ¿verdad? Es un estudio, el subtítulo es Viviendo en Verdad, teniendo una vida verdadera, ¿no? En la palabra, en Cristo Jesús. Así que vamos a hacer un resumen. Es un estudio muy práctico, ¿verdad? De cómo aplicar la verdad en todo nuestro ámbito, ¿verdad? De vida, ¿no? Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea a donde sea, ¿no? Devoción en moción, por eso ese es el título, ¿no? De que nuestra fe sea activa, que apliquemos el conocimiento que tenemos de la palabra y la presencia del Señor en nosotros. Ah, Vimos a la semana pasada que este estudio va a ser de cómo aplicar esos principios éticos, bíblicos, básicos, ¿verdad? Que todos los creyentes debemos de tener. Ah, y el estudio también tiene que ver con ideas que presenta el mundo y las ideas que nos presenta el Señor, ¿verdad? Esas ideas se llaman premisas, ¿verdad? Siempre cuando hablamos, partimos de una idea, de una filosofía, un argumento que está en nuestra mente y nuestro corazón. El Señor lo pone francamente que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca, ¿no? Lo que está en nuestro corazón va a aflorar en nuestras conversaciones, ¿no? Y esas premisas, esas ideas, son la base para el diálogo, la argumentación o lo podríamos llamar las conversaciones, ¿no? Las ideas siempre se van a basar en una manera de razonar, cómo la persona ve, cómo interpreta las cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso, porque el creyente es llamado a interpretar y ver las cosas desde la perspectiva bíblica, ¿no? No por emociones, no por eh, costumbres o tradiciones, sino lo que dice Dios, ¿verdad? Hablamos un poquito de lo que uno cree va a influenciar la conversación, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, ¿verdad? Lo que uno es se manifiesta en el hablar, ¿verdad? Esa no se puede separar, por eso el Señor decía, el que me sigue, no el creyente, no de una sola fuente no pueden salir dos tipos de agua, ¿no? Agua venenosa y agua buena. Si uno sigue al Señor, su hablar tiene que ser eh, agradable al Señor, ¿verdad? Ay, perdón, este nuevo sistema eh, de presentación es un tanto nuevo para mí, así que lo pueden ver después en el YouTube si quieren los visuales que son tan buenos para la memorización, ¿no? Entonces, ya hablamos de lo que es una premisa, ¿no? Una idea que es la base para la conversación, ¿no? Pero dentro de los diálogos y los argumentos o las conversaciones, hay las premisas, pero también hay lo que se llama la falacia. Falacias o errores en la comunicación son engaños que la persona presenta en su argumentación como algo fallido, ¿no? Algo que no es una manera de razonar elevada, sino como más bien una reacción. No deja lugar al análisis como del pensamiento, el raciocinio, ¿verdad? Hay lo que se llama la falacia lógica, que es una idea o una tesis que parece válida, pero en realidad no lo es, ¿no? Y hablamos un poquito la semana pasada
eh, una falacia que salió en un mensaje que me mandaron por el YouTube, ¿verdad? Hablando de el estudio que di acerca de Charlie Kirk y su defensa del país, de Estados Unidos y lo que ella contestó. Pero antes de llegar a eso, hablamos también de que algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o a ignorancia. En las conversaciones a veces la gente responde de una manera que no lleva un pensamiento elevado de análisis, vamos a hablar de las premisas, ¿no? Sino que son reacciones o son agresiones, y eso a veces lo hacen puede ser por dos razones, ¿no? Con una intención de manipular y de desviar, porque hay falacias muy efectivas. Vimos una de ellas la semana pasada, que es la que se conoce en el término del latín como el ad hominem, que quiere decir un ataque contra la persona. O sea, no se habla de las ideas ni de del argumento en la conversación, sino que se ataca el carácter, la integridad del que está dando la información. Esa es una falacia lógica, ¿verdad? Porque no lleva a la conversación, sino que desvía. Y a veces se hace con intención porque es muy efectiva. Eso lo usan mucho los políticos, ¿verdad? Cuando no tratan los argumentos, sino que van directo al ataque contra el carácter del oponente. Y eso mueve mucho a las masas, alborota emociones y es muy efectivo. Por eso lo usan, ¿no? Porque pueden manipular a la gente, ¿no? Otros lo hacen sin esa intención, lo hacen porque no han sido educados en el arte de la comunicación, sino que se responde emocionalmente y, pues se ataca al que se siente como un oponente, ¿no? En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas, ¿verdad? Y una vez que uno empieza a conocer de estos errores argumentativos, puede identificarlos más fácilmente. Yo pienso que los que escucharon la clase de la semana pasada, tal vez escuchando noticias, ahora viendo cómo responden ciertos familiares, en la conversación uno puede darse cuenta dónde están usando esa falacia, ¿no? De atacar al oponente y no hablar del asunto que está en la mesa, ¿no? Así que uno empieza a detectar cómo también cuando hablamos de doctrinas, cómo el enemigo usa estas falacias para tratar de desviarnos de la verdad. Aquí está, esa fue la primera que vimos, el nombre, la falacia ad hominem, quiere decir contra el hombre, contra el individuo, ¿no? O sea, no, esa es una de las más comunes, ¿verdad? Y lo hemos visto tan, eh, en apogeo en estos días, ¿no? O en general, ¿no? En los medios sociales, cuando alguien está no le gusta el mensaje de alguien, lo primero que va a hacer es atacar su carácter, sacar palabras fuera de contexto. Y ahorita vivimos en una era de fácil manipulación con la inteligencia artificial. Se puede hacer la imagen de la persona hablando y diciendo cosas. A veces es difícil distinguir qué es verdad, qué es mentira. El otro día nos reíamos con mis padres porque yo había escuchado una alabanza y preciosa me llegaba, qué lindísima. Y yo dije, voy a aprenderla, la voy a tocar, quiero cantarla. Es un himno, pero ah, estilo mm, flamenco, esa es la palabra. Entonces, bueno, después leyendo y que me llegaba tanto esa canción, que resulta que a una persona preguntó en el YouTube,
¿cómo se llama la cantante? ¿No? Que no nos dicen que qué preciosa voz y todo el mundo comentando esta inspiración, que esta hermana qué precioso que canta y todo, ¿no? Cuando nos dicen ahí en contestación dice, esta voz es de inteligencia artificial, no era una persona, era un robot, ¿no? Cantando, pero con un sentimiento y que lindísima alabanza, ¿no? Entonces uno se queda como ya prácticamente es difícil diferenciar qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de ataque, hay personas expertas en usar la inteligencia artificial para este, eh, dar falsedades, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la era en que vivimos, pero esa es una falacia, ¿no? El ataque contra el hombre. Vimos dos más, pero muy brevemente, como una que dice que la segunda, la ad verecundiam, que quiere decir que se acepta algo porque alguien dice ser digamos, erudito, ¿no? Como que un erudito diga, no, Dios no existe, ¿no? Entonces se dice, oh, eso es verdad porque él es erudito, ¿no? O sea que se eleva la palabra de alguien como algo aceptado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque a veces son dos corrientes de pensamiento y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La del mundo, ¿y qué quiere decir eso? Y la de Dios, ¿no? La otra es la falacia ad consequentium, que quiere decir no acepto tu argumento porque no me gusta la consecuencia, ¿no? El resultado de lo que tú estás diciendo, lo rechazo porque no me gusta eh, en qué acaba, ¿no? Muchas veces la gente usa esta falacia en contra de la palabra de Dios porque no le gusta lo que Dios está diciendo, ¿no? Entonces dice, eso no es verdad, no lo acepto porque hay una consecuencia que no me agrada, ¿no? Y esa es una falacia porque hay verdades que aunque no nos gusten, seguirán siendo verdades, ¿no? O sea, no depende de nuestra percepción, no depende de nuestra reacción emocional, sino lo que es, ¿no? Por eso en el mundo en que vivimos hay tanto problema porque la gente no cree en una verdad absoluta, sino es si me gusta, lo acepto, si no, no lo acepto. Y hay un conflicto de pensamientos, ¿no? Pero hablamos de que el diablo usa estas falacias desde el principio para confundir, como lo hizo con Eva, le puso duda en contra de lo que Dios había dicho, ¿no? Como hablando del carácter de Dios. Oh, él no te quiere decir, él no quiere que comas eso porque sabe que si comes vas a ser como él. O sea, puso la duda al carácter de Dios. Era una falacia ad hominem y también una falacia ad consequentiam, que es eh, este, como diciendo, no le creas porque él te está mintiendo de que va a haber una consecuencia mala para ti. Entonces, no le creas. Así que podemos ver todas estas falacias entretejidas en nuestras conversaciones y aquí les hablé un poquito de lo que esta persona me contestó, ¿no? Hablando porque defendía que Charlie Kirk como creyente, él era, practicaba el civismo, ¿no? El amor a su patria, el amor a sus raíces cristianas, ¿no? Protestantes o podemos llamarlas de creyentes verdaderos, ¿verdad? Porque ahora hay que hasta saber definir, porque efectivamente no todo el que dice ser de Dios lo es, ¿no? Entonces, ella me contesta, me argumenta, y este es el, el, como el contrapunte, ¿no? Del argumento, ¿no? Ella dijo, señora, nadie es comunista. Si hubieran gobiernos verdaderamente comunistas, fueran una maravilla, pues se supone que el comunismo no tiene ricos ni pobres, sino los bienes son compartidos y todos son dueños.
Entonces, aquí no fue una falacia de, bueno, en este párrafo, porque habló mucho más, escribió mucho más, y sí hay, hay algunas falacias ad hominem que de ofensa al cristiano, y después las vamos a ver para distinguir, ¿no?, cómo la gente reacciona en la conversación. Pero aquí es otra falacia que es como contestar con algo irreal, ¿verdad? Por ejemplo, ella está diciendo, no existe el comunismo. Yo podría probarle que sí, porque hay países que se identifican como comunistas, hay doctrina comunista, hay consecuencias del comunismo, de sufrimiento para el pueblo, muertes, como estadísticamente como unos 130 millones de personas han muerto por irse en contra del comunismo, o por las consecuencias de pobreza, de hambre, de diferentes situaciones. Pero podría yo argumentar con hechos, estadísticas, algo real, ¿no? Pero comenté que yo entendía lo que ella me está tratando de decir, y en un sentido apoya mi argumento, porque está diciendo el comunismo filosóficamente no existe, porque aún los países comunistas no tienen todos lo mismo, sino que siempre hay alguien que domina más, que controla, ¿verdad? Y filosóficamente no existe porque no todos tienen lo mismo en ese sentido, pero es una falacia en el sentido de que no se puede poner algo real con algo ficticio. Por ejemplo, si yo les digo, mi carro es mejor que el suyo, ¿no? Vamos a comparar dos cosas reales, ¿no? El auto, ¿no?, es mejor modelo, es mejor año, tiene mejor rendimiento, lo que sea. Ese es mi argumento. O mi casa es más bonita que la suya, ¿no? Es algo físico, material, real. Pero si alguien me dice, no, la mía es mejor, y yo digo, ok, sí, ¿cuál es su casa? No, es en el mundo de la fantasía, como decir, está en Narnia, ¿verdad? O como que está, entonces no es un argumento válido, porque no me puede contestar con algo, algo irreal, porque se sale del tema, ¿no? O como decir, no, mi auto es mejor que el suyo, y uno decir, ¿cuál es su auto? Hay bromas a veces que se dice, yo tengo un Dodge, o ¿cuál es sus Dodge? Mis Dodge, mis dos patas, mis dos piernas, ¿verdad? No hay compatibilidad en la argumentación, no se puede razonar así, porque no es real, ¿verdad? Como decir, mi caballo volador es mejor que tu carro. No, es una falacia de razonamiento, ¿verdad? Entonces, a veces podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, uno dice en cuanto a la familia, los mandatos de Dios y todo, dicen, no, pero sí puede ser mejor, porque salen con suposiciones o con cosas ficticias. No se puede argumentar así. No es una buena manera de procesar el pensamiento, ¿no? Vimos que cuando una persona está cerca de Dios, reconoce que su manera de hablar no no está alineada como los profetas, cuando veían a Dios y todo, reconocían, soy inmundo de labios. O sea, hay una humildad en decir, necesito corregir mi manera de ver las cosas y mi manera de expresar las cosas, ¿verdad? Eso le pasó a Isaías, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla que los creyentes debemos salir de la vanidad en el que el mundo está, están lejos, como dice aquí, ¿verdad? El ser humano sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, está oscuro, no analiza bien las cosas, está
hay confusión, ¿verdad? Dice, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay un rechazo a la verdad, hay un rechazo a la luz, ¿verdad? Y van perdiendo una sensibilidad a la verdad de Dios, porque hay un empuje en contra de eso, ¿no? Entonces, no se razona de una manera correcta. Y en poco a poco el ser humano pierde esa sensibilidad y se va entregando a ideas, conceptos de lascivia, ¿no? De perversión sexual, impurezas. Dice la palabra, pero ustedes no han aprendido así a Cristo, ¿no? No pensamos igual que el mundo, el verdadero creyente. Si es que en verdad, dice, habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿no? Obviamente está el Señor haciendo una distinción. Hay los que no siguen al Señor, son religiosos, pero no han tenido una apertura a la palabra de Dios, no han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿no? O sea, viven una vida autosuficiente de religión, de costumbre, de tradición, pero no hay un cambio, un nuevo nacimiento, que es lo que se requiere para ser hecho hijo de Dios, ¿no? Recibir el Espíritu de Jesús, que haya ese sometimiento al Salvador y al Señor, que es Jesús. Y Pablo sigue, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado, o sea, está contaminado completamente conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. O sea, el razonar, el pensar del creyente va a ser completamente opuesto a la manera de pensar del sistema mundano, ¿no? Del sistema de Satanás, ¿no? Um, y vamos a ir identificando a través de esta clase cómo esa contaminación ha entrado dentro de las iglesias, dentro de la manera de hablar de los mismos creyentes o tal vez de los que se llaman cristianos, pero no han tenido un verdadero encuentro con el Señor, ¿verdad? No han nacido de nuevo, porque no pueden renovar su mente, no hay un cambio de mente, ¿sí? No hay un arrepentimiento, que eso es lo que quiere decir que el arrepentimiento es un cambio de mente, ya no pensamos como pensábamos antes, porque ahora pensamos con la mente de Cristo, la palabra. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten que la santidad viene por la verdad de la palabra, la verdad, Jesús es la verdad, y la presencia de Él nos va a llevar a identificar el pensamiento de Dios, cómo piensa Dios de todas las cosas y cómo piensa el ser humano de todos los temas. Por eso es tan importante la aplicación de este estudio, ¿no? La devoción en moción, porque el pensamiento, la verdad, la santidad de la verdad de Dios, va a influenciar en todas nuestras decisiones, en todas nuestras perspectivas de la vida, no dentro solamente de las cuatro paredes de la iglesia, que eso es lo que le pasa a los religiosos, que creen que ahí nomás se tiene que vivir una vida diferente, pero afuera como, como el mundo o peor. Entonces no hay una santidad en la verdad, ¿verdad? No ha habido una renovación, no ha habido un cambio de mente, no ha habido un nuevo nacimiento, no hay un nuevo hombre, así lo llama la palabra, ¿no? Una nueva criatura, una nueva persona. Cuando hablamos, en la Biblia cuando habla de hombre, habla de la humanidad, ¿no? El ser humano necesita pasar por ese proceso de limpieza, de renovación, de una nueva vida que solamente viene en Jesús. Así que para resumir y ver un poquito más en esta clase, vamos a enfocarnos un poquito acerca de las ideas, ¿verdad? Ya hablamos de
brevemente de el contestar y el argumentar, el razonar como cristianos, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia que, y perdonen, voy a usar la palabra creyente, no cristianos, porque es verdad, la palabra cristiano ha sido mal usada, ¿verdad? Es mal interpretada muchas veces y es mejor usar la palabra los creyentes en Cristo, ¿verdad? Los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y hablando de premisas, ideas o conceptos, eso quiere decir que hay un sistema de analizar las cosas, las premisas, ¿verdad? Hay una visión por la que vemos las cosas y cómo las interpretamos en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Cómo se interpreta la vida. Hay lo que se llama la visión mundial bíblica o una visión bíblica cosmopolita, cómo aplicamos la verdad de Dios a todo aspecto de nuestra vida. Eh, y hay también lo que se conoce como dos sistemas de interpretación, ¿verdad? Lo que dice el mundo o lo que dice Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el ser humano? ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Y estos dos sistemas de pensamiento, de argumentación, ¿verdad? Se van a contrapuntear, van a contraponerse, ¿no? Cuando hablamos, ¿verdad? Porque un, unas personas vemos las cosas desde la perspectiva, con una visión Dios en todo, bíblico, y otros desde la perspectiva humana como eh, lo que yo quiero, ¿no? Y vamos a categorizarlo de esta manera, ¿verdad? Para poder explicarlo un poquito mejor. Las premisas, ¿no? Las ideas. Son dos sistemas de pensamiento o de interpretación. Y esto lo vamos a aplicar sin darnos cuenta en toda decisión. Desde que nos levantamos vamos a tener que decidir si vamos a seguir las ideas del mundo o si vamos a seguir las ideas de Dios, ¿verdad? Una manera de verlo es con qué ojos analizamos todo. ¿Con qué ojos? Con los ojos de un creyente seguidor de Jesús, nacido de nuevo, bíblico, o como el mundo, ¿no? Que rechaza las ideas de Dios, ¿verdad? Ah, miren aquí, bueno, vamos a leer unos versículos donde el Señor nos dice, nos explica esta realidad de que existen estas dos maneras de ver las cosas, ¿no? Desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva carnal, ¿no? Dice, pero hablándole a Pablo, Dios le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, que para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, el ministerio de Pablo iba a ser ir a los que no eran judíos, nosotros, los gentiles, para abrirnos el entendimiento, o sea, que abrir los ojos, o sea, que podamos ver otra perspectiva que no veíamos antes, ¿verdad? Para que haya un cambio de las tinieblas a la luz. O sea, hay dos sistemas. Hay uno que es oscuro, es de engaño, de mentira, de perdición. Y hay otro que es de vida, vida en abundancia, de vida eterna, la manera que Dios, las ideas de Dios, ¿verdad? También lo pone estos sistemas como o perteneces al poder de Satanás, a la influencia, esa es la idea, ¿no? De que él está manipulando el pensamiento de los seres humanos o eh, de la luz que se recibe por la fe que es en él. Teniendo la fe en Jesús se recibe esa visión que no se tiene sin Jesús, ¿verdad? Y esa visión viene obviamente por la limpieza primero de nuestros pecados. El Señor nos purifica, nos da de su presencia para que podamos tener una influencia divina en nuestra manera de ver las cosas.
que es una herencia, es un regalo. El Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios, ¿no? Que hemos sido salvos. También 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales, hablando del mundo, del sistema de pensamiento, dice, el Dios, noten la palabra Dios está con D minúscula, dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, hay un sistema de pensamiento que no compagina con el pensamiento de Dios porque está entenebrecido, está ciego, está tapado el entendimiento por el enemigo. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, es el Señor el que nos abre el entendimiento y nos ayuda a, a entender la voluntad de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que nos dirige su presencia, ¿no? Y sabemos que el mundo, el sistema de pensamiento, eso va a seguir hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor venga, ¿no? Y venga a reinar y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, va a haber un fin para este sistema de gobierno humano, de pensamiento humano. Dice Juan 3:19 y 21, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, el sistema de pensamiento, de análisis, de raciocinio humano va a perseverar, va a seguir, porque no quieren venir a la luz, porque tienen están eh, como encaprichados de que tienen la razón, ¿verdad? Que están en tinieblas, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No aceptan el razonamiento de Dios porque quieren vivir su vida como quieren. Dice, más el que practica la verdad, o sea, el creyente, el que está en Cristo, ¿verdad? El que viene a la verdad, Jesús es la verdad. Um, Viene a él, porque, o sea, vive en él. ¿Por qué? Para que, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el creyente no se va a llevar la gloria como decir, mírame a mí, yo soy mejor que tú. No, porque va a reconocer que todo lo que puede ver, entender esta nueva vida en Cristo, no son por méritos propios, sino que vienen por la gracia de Dios, por el perdón y la salvación que viene en Dios, ¿no? Entonces vemos estas dos sistemas de pensamiento que se van a contrapuntear, la luz, las tinieblas, ¿verdad? Dios, el ser humano con sus ideas, ¿verdad? Premisas predominantes en este estudio van a ser hay una llamada, déjenme ver si no me corta. Ok, ahí está. Es que la primera es que entender, esta idea va a ser predominante en el estudio, ¿verdad? Que el ser humano, nosotros somos imperfectos y somos pecadores. En otras palabras, por muy buenas personas que seamos y todo, nuestra manera de analizar las cosas están corrompidas por el pecado. Esa es la realidad. No, nadie, humanamente hablando, este, tiene la verdad. O sea, tenemos conceptos, ideas, opiniones que pueden sonar como verdad y válidas, pero como somos pecadores, somos imperfectos, no vamos a llegar a la verdad que Dios es el único que puede dar. O sea, lo que quiere decir es que por muy preparados, muy elocuentes que seamos, si no estamos bajo esta categoría de haber nacido de nuevo, no tenemos la verdad. Estamos, por muy bonito que suene algo, si no está bajo la luz de la verdad de Dios, no es verdad. Esa es la idea, porque somos pecadores. Y una premisa sobresaliente en el estudio va a ser que Jesús vino
para librarnos de esa naturaleza corrupta, de analizar las cosas a nuestra manera, de justificarnos, de tener una rebeldía contra Dios. Jesús vino para librarnos de esa tendencia pecaminosa. Eh, con su perfección, con su vida, ¿no? Con su muerte y su resurrección, nos puede dar el regalo de ser de Él, ¿verdad? De romper con esa maldición del pecado. Obviamente es un proceso, ¿no? El Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Pero todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Y por eso el creyente es una lucha constante, cae, se levanta, porque mientras estemos en este cuerpo de pecado, no hay una lucha entre el pensar de Dios y el pensar del mundo, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor ha dado la victoria, ¿no? Él ya nos ve triunfando, nos ve sentados con Él, ¿verdad? Él nos dará un cuerpo nuevo, sin relación al pecado, sin esa corrupción de pensamiento, ¿no? Seremos como Él, dice, lo veremos tal y como Él es, entenderemos todas las cosas, ese es el fin, a lo que vamos, ¿no? Pero es el Señor el que logra esa victoria en nuestra manera de ver las cosas, de hacernos nuevos, solamente Jesús. Y otra premisa que va a sobresalir en este estudio es de que el creyente o el seguidor de Jesús va a distinguir entre las ideas del mundo y las ideas del Señor, las cuales se van a contrapuntear, ¿verdad? Van a ser una contra la otra. La filosofía del mundo, los pensamientos del ser humano, por muy altruistas, ¿verdad? Por muy altos que parezcan, están contaminados, ¿verdad? Y solamente el creyente puede identificar cuando está oyendo una conversación, cuando está bien, escuchando una argumentación, por la guía del Espíritu Santo va a poder identificar cuál de los argumentos es de Dios y cuál no es de Dios, ¿no? Así que este estudio no se va a enfocar en todo el mundo, obviamente, va a haber gente que no esté de acuerdo, va a haber gente que va a decir eso es, son lo que sea, ¿no? Que van a usar la falacia de ad hominem, de que van a ir contra el individuo que está argumentando, contra su integridad, contra su carácter, para minimizar la verdad del argumento, ¿no? Pero más bien este estudio se va a enfocar en los creyentes que quieran escuchar, ¿verdad? Que quieran aprender a aplicar la verdad de la palabra en su diario vivir, ¿no? En la ética de comportamiento, en su ética de hablar, en su ética de análisis, ¿verdad? Cómo los pensamientos del mundo, del sistema del mundo, han entrado a la iglesia, ¿verdad? En los mensajes, ¿verdad? Los líderes van a poder ver, identificar cuando un pastor esté usando argumentos con falacias, que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra, pero que sí tienen que ver con ideas humanas, filosóficas, emotivas, ¿no? Que son reacciones y no son apegadas a la palabra, ¿no? Entonces, la audiencia a la que este estudio va a beneficiar va a ser a los que siguen al Señor, a los que verdaderamente quieren vivir vidas eh, de acuerdo a la palabra de Dios, vidas que no de religiosos que se creen superiores o que andan tratando de condenar a todo mundo, sino de creyentes verdaderos en Cristo Jesús que han nacido de nuevo y pueden reflejar a Cristo en sus conversaciones, el análisis de la vida en general, ¿verdad? Y por eso aquí está la definición de creyente. Creyente, voy a luchar contra no tratar de usar la palabra cristiano, ¿verdad? Porque ya eso no tiene mucha validez en nuestro mundo. El creyente es una persona que ha cambiado de mente,
por el arrepentimiento. Eso quiere decir arrepentimiento, un cambio de mente, ¿verdad? Ya entiende que es pecador, que necesita la vida que Cristo da, ese cambio, ¿no? Porque pone su fe, ha entendido el evangelio de salvación que es solamente en Jesús. Es muy eh, estrecho el mensaje, el argumento de Dios, ¿verdad? El mundo tiene sus argumentos. ¿Cómo es posible que solamente una manera? ¿Cómo es posible que haya tanto estrechez, ¿verdad? Pero uno es el pensamiento de Dios, otro es el pensamiento del hombre, ¿no? Y él dice, solo hay un Salvador. En ningún otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en cual pueden ser salvos, dice, más que el nombre de Jesucristo, ¿verdad? No por méritos propios, como enseñan las religiones, todas las religiones requieren que el ser humano haga algo, que se sacrifique, que haga una penitencia para alcanzar el cielo, ¿no? La gloria, el perdón. Pero eso es la religión, la manera de pensar del mundo, pero el Señor dice, no, yo soy el que te limpio, ¿no? Porque yo pagué la deuda, yo sufrí, yo morí por ti, ¿no? Entonces, dos sistemas del mundo, dos maneras de pensar. Um, Dice, no por méritos propios y por ende recibido una vida nueva, que es la presencia del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es un espíritu avivado, ¿no? Vivo, un espíritu que está en todas partes y por lo tanto siempre nos acompaña, nunca nos deja, nos consuela, nos guía a la verdad, nos redarguye de pecado, nos mantiene la conciencia tierna para que podamos recibir del sistema de pensamiento de Dios, ¿verdad? Y ahí viene, dice, trayendo una transformación de mente y corazón, ¿verdad? El Señor, a través de ese proceso de salvación, va a causar que el creyente no tenga una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad? Por muy ridículo, muy loco que se vea ante el mundo, ¿verdad? El creyente va a perseverar firme en lo que Dios dice, porque esa es su vida, ¿no? Es Dios en uno. Creyente se puede abreviar y decir es la persona que es regida, guiada, ¿verdad? Tiene un dueño, es guiada por su Señor en su visión e interpretación de los eventos de la vida. O sea, el creyente va a analizar todo lo que hace con el lente de la voluntad de Dios. Es esto, se alinea esto a la mente de Cristo o se alinea más a la mente del mundo, ¿verdad? Y eso debemos de hacerlo constantemente en nuestras ideas, en nuestras filosofías, ¿verdad? Cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver en los pocos minutos que nos quedan, ¿no? Hay lo que se conoce como las premisas del mundo, las ideas, la filosofía, el sistema de pensamiento humano y las premisas del creyente. Eso van a ser completamente diferentes, ¿verdad? El sistema de pensamiento del mundo es no hay Dios, ¿verdad? O sea, no hay, el ser humano es el que determina las reglas, ¿verdad? Cómo yo me salvo, cómo yo analizo las cosas, ¿verdad? En las ideas del creyente es Dios en todo, en lo que voy a decir, en lo que voy a hacer, en lo que voy a añorar, por lo que voy a vivir, ¿no? En las premisas del mundo es el hombre, el ser humano manda, ¿no? Nosotros nos gobernamos, nosotros somos nuestro Dios, nosotros somos el creador de nosotros mismos, nosotros determinamos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, el humano dice así. Pero Dios, en el creyente, Dios es el que manda. Él es el que dice, esta es mi voluntad, ¿verdad? Y eso nos enseñó el Señor Jesús, es el ejemplo máximo de un creyente, ¿no? De alguien que sigue al Padre, ¿no? Que se haga tu voluntad.
en todo, ¿no? Que venga tu reino a mi vida, a este mundo, en todo, ¿no? Que Dios gobierne, ¿no? Y ahí viene la diferencia entre el pensamiento de un gobierno humano, donde el gobierno es el que salva, el gobierno es el que tiene que dar, el gobierno es el que tiene que proveer todo, ¿verdad? Como que dice, es el que por ellos vivimos, ¿no? El que da las libertades, para ellos el gobierno es el que determina quién dice lo que ellos quieren que hable o el que no quieren que hable es el gobierno. Pero en el pensamiento del creyente, el gobierno es de Dios. Dios es el que nos da las libertades. Dios es el que domina sobre todo, ¿no? Y ahí entra pues el tema de cómo cada gobierno, ¿no? Hay gobiernos abiertamente sin Dios, ¿verdad? O dioses ajenos, dioses inventados, ¿verdad? Así que vamos a entretejer estos temas de las diferentes premisas de pensamiento, las ideas y cómo se manifiestan en, en, en nuestro ambiente, ¿no? En lo que escuchamos, en lo que está pasando en nuestro mundo, ¿verdad? Hay la premisa del mundo, ellos dicen, es mi verdad, yo determino lo que es verdad. Y cada uno dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, no hay verdad absoluta. Pero el creyente va a decir, Dios es verdad, su palabra es verdad, lo que Él dice es verdad, no lo que diga el mundo. Entonces hay una verdadera batalla de pensamiento, ¿no? Entre el mundo y el creyente. El mundo no batalla porque no le interesa lo que Dios diga, pero el creyente sí. Y la batalla está en la mente del creyente, si se va a alinear bajo la dirección de cómo piensa el mundo o si se va a alinear bajo el señorío de Cristo en su vida, ¿no? Las premisas del mundo, las ideas del mundo dicen mis valores, que Dios no imponga sus valores a mi vida, pero el creyente va a decir, yo me someto a lo que tú dices que funciona. Tú dices que esto es verdad, me someto a eso, ¿verdad? Aunque el mundo se burle, aunque el mundo lo vea como algo, un adefesio, una ridiculez, pero yo le creo a Dios como creyente, ¿verdad? Tengo la fe en su palabra y eso se va a reflejar en lo que aceptamos como valor de Dios o como valor del mundo, ¿verdad? El Señor, mucha gente dice, y aquí viene lo que cuesta entender cómo en verdad los valores de Dios afectan en todo nuestro diario vivir, no solamente en la iglesia, que es lo que se ha metido como contaminación en el pensamiento de los que dicen seguir a Dios, ¿verdad? De que solamente se vive de acuerdo a la voluntad de Dios dentro de la iglesia y afuera es otra cosa, ¿verdad? Y muchos usan este versículo que dice que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces dicen, no, no hay que involucrarse en vivir vidas civiles, ¿verdad? Que amen a su país, que influyan y busquen el bienestar del país, porque nuestro trabajo es en la iglesia, ¿verdad? Y hay ese pensamiento, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero ¿qué quiso decir Jesús con eso cuando él dijo, mi reino no es de este mundo? Pues si hay tantas referencias bíblicas que indican que él va a venir a reinar físicamente desde Jerusalén por 1000 años y va a juzgar a las naciones con poder. O sea, ¿cómo podemos justificar decir, no, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero si todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, concuerdan que Él regresa físicamente a reinar desde Jerusalén y se termina lo que nosotros conocemos como el gobierno humano, ¿verdad? Los diferentes reinos y países o gobiernos, ¿verdad? Bueno, tendríamos que analizar qué quiere decir la palabra reino y la palabra mundo, porque el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Bueno, la palabra reino es la palabra basileia, que quiere decir mi poder real o como mi derecho real o mi autoridad
de rey, mi territorio real no viene de este mundo. La autoridad que él tiene no es dada por el mundo, no viene dada por un ser humano. La autoridad que Jesús tiene. Él viene con la autoridad divina, Él es Dios, ¿verdad? Él viene con el poder celestial, ¿verdad? Él pone en claro en esa declaración que hay dos reinos, porque él dice, mi reino no es de este sistema, es lo que está diciendo. Mi reino no es como el reino humano, ¿verdad? Que busca el poder aplastando, busca el poder sacando ventaja. No, yo vengo de otro reino, de otro sistema, que es contrapuesto, ¿no? El reino del mundo y el reino de él, ¿verdad? Serían dos sistemas de pensamiento contrario. Todo en el reino de Dios es diferente al reino del ser humano. El ser humano, mientras más poder, más quiere aplastar, sacar ventaja del pueblo. El reino de Dios dice, el que quiere ser grande tiene que servir, o sea, es al revés, tiene que ser humilde, son otras maneras de sistemas de pensamiento, ¿no? Y a eso se refería el Señor cuando dice, mi reino, yo no es como el mundo, que tiene un sistema eh, eh, contrario a la voluntad de Dios. La palabra mundo es la palabra cosmos, donde, o sea, el ambiente que vemos, el universo, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cosmos, en la naturaleza, ¿no? La palabra cosmos puede significar el arreglo armonioso, la constitución del universo, como las estrellas, ¿verdad? Pero también significa el cosmos, es el orden o el pensamiento humano. El Señor está diciendo, yo no soy del pensamiento humano, mi reino no es como el sistema humano, ¿verdad? Como los habitantes de la tierra, de la multitud sin Dios. Mi reino no es de eso, sino ni tampoco de las riquezas o las ventajas y placeres que aunque pasajeras, aún seducen contra Dios y son obstáculos a la causa de Cristo. O sea, el gobierno, siempre hay corrupción en los gobiernos humanos, cualquiera que sea, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, cuando la persona tiene el control del dinero, no puede controlarse. Es algo que por la naturaleza pecaminosa, que es nuestra premisa, ¿no? Somos pecadores, tenemos esa tendencia a la corrupción, a la maldad. Se va a corromper y el Señor dice, mi reino no es de ese sistema de abuso de poder, de las riquezas, de sacar ventajas y placeres, ¿verdad? Sino que están en otra dimensión, ¿verdad? No, aunque esas cosas seducen, ¿verdad? Y van en contra de Dios, mi reino no es así. Y también la palabra cosmos, que quiere hablar de los gentiles, de los que no son judíos, está contrastando, mi reino no es como el mundo gentil, eh, este, sino que es un reino que va a empezar con los judíos, ¿verdad? En Jerusalén. Va a ser un reino diferente, por eso es que ellos son su pueblo, ¿no? Y por eso es que hay tanto ataque contra ellos, porque el mundo, el sistema del mundo, guiado por Satanás de las tinieblas, sabe que viene un reino de Dios y hay una lucha de pensamiento que se manifiesta físicamente en lo que vemos alrededor. Así que vamos a dejar ahí el pensamiento del mundo, entendemos que es un sistema de ideas contrario a Dios. Y el pensamiento de Dios, vamos a ver temas en este estudio como la vida, la familia,
¿Qué ideas tiene el mundo, por ejemplo, del globalismo y qué ideas tiene Dios de ese sistema, ¿verdad? ¿Qué ideas tiene el mundo de Israel? ¿Qué ideas tiene Dios de Israel? ¿Qué ideas tiene el mundo de los gobiernos? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué ideas tiene Dios? Porque todo nos ha dejado el Señor su mente, ¿no? Sus ideas, ¿no? Sus premisas. ¿Qué acerca de, por ejemplo, qué dice el mundo del nacionalismo? ¿Qué dice Dios de eso? Del civismo, que es importante para el creyente, qué piensa el mundo, qué dice Dios, ¿verdad? Así que vamos a tener van a ser muchos temas prácticos, pero vamos a poder identificar los errores en la argumentación para razonar y discernir entre las mentiras del mundo y la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar una habilidad de identificar y ver cómo se manifiestan esos pensamientos, esas ideas, esas premisas del mundo y cómo podemos responder como creyentes, ¿verdad? Vamos a ver las premisas de las reacciones de la emoción versus la convicción, no, la fe. Y nuevamente estamos hablando a personas nacidas de nuevo que espero estemos abiertos a recibir esas enseñanzas de parte de Dios para aplicarlas a nuestro diario vivir. Así que vamos a orar, hermanos. Muy contenta de poder empezar a estos temas y aportar eh, la visión de Dios para nuestra vida, ¿no? Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor amado, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por lo bueno que eres para con cada uno de nosotros. Gracias por la luz de tu evangelio, la presencia de tu Espíritu Santo en tus hijos, nosotros los creyentes, Señor. Ayúdanos a corregir sistemas de pensamiento que han sido formados a través de mala información, a través de eh, educación mundana, tal vez de pensamientos propios ajenos a ti, Señor. Ayúdanos a, como dice tu palabra, a traer todo pensamiento, atar todo pensamiento que se levante en contra tuyo, atarlo a la obediencia. Señor, ayúdanos a ser esos soldados atentos que saben usar bien la palabra de verdad, la armadura tuya, Señor, la salvación que proteja nuestra mente, Jesús es la salvación, su justicia que proteja nuestro corazón, Señor, que su rectitud, su verdad, Señor, sea esa espada que nos defiende contra todo ataque del enemigo con ideas falsas, mentiras, falacias, engaños, Señor. Padre, que tu evangelio sea el que nos mueva y que, Señor, toda la armadura, Señor, sea protegiéndonos en todo momento. Señor, gracias. Gracias por cada hermano, cada hermana que sintoniza. Señor, pedimos también por los que no te tienen, Señor, porque todavía hay tiempo para venir a ti, rendirse a ti, a recibirte a ti, Señor, ser salvos de este mundo, del sistema de corrupción que llegará a un máximo, ¿verdad? A un fin, Señor. Todavía gracias por tu gracia, la oportunidad de ser rescatados de lo que viene, Señor. Gracias por tu palabra, lo que nos explica, nos habla de el fin desde el principio para que podamos creer que tú eres Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la honra en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Adelante con su devoción en moción. Nos vemos pronto, hermanos.